Bienvenidas a un nuevo vídeo. Mi nombre es Sara y entre muchas otras cosas hago vídeos con algunos dispositivos de belleza como el secador con cepillo de Revlon. Si este tipo de vídeos os suena interesante, os invito a suscribiros y os espero con un nuevo vídeo cada jueves. Hace unos meses dediqué un vídeo al secador Airwrap de Dyson y muchas de vosotras me habéis pedido una alternativa un poco más económica o más sencilla. Así que tras investigar y probar algunas opciones, el que he elegido para el vídeo de hoy es el secador de Revlon. Este secador, como veis, es un cepillo ovalado, ¿vale?, que nos va a permitir peinar y desenredar a la vez que damos forma y aplicamos el aire caliente. El uso es bastante sencillo, no tiene botones, simplemente tiene una rueda aquí que se va girando y tiene la posición de apagado, la de frío, potencia 1 y potencia 2. La temperatura del calor, la verdad es que no es extremadamente fuerte, con lo cual yo creo que para mi tipo de pelo, que es súper fino, va muy bien porque no lo calienta demasiado y no lo daña. Pero también pues para otro tipo de cabello más grueso o más rizado, esto también implica que necesitéis estar un poquito más de tiempo para dar forma o para alisar. No sé desde dónde me estáis viendo porque sé que muchas de vosotras me veis desde México y desde Estados Unidos, así que aprovecho para mandaros un saludo enorme a todas vosotras. Pero la versión europea del cepillo, que es la que yo tengo, además del enchufe que tenemos en España o en otros países europeos, viene con este adaptador para enchufes británicos, ¿vale? Entonces esto simplemente se abre con un tornillo, se enchufa aquí el enchufe que lleva sujeto al cable, digamos, se vuelve a cerrar con el tornillo, lleva un fusible también dentro, que supongo que será para adaptar la potencia, y así lo podéis utilizar si estáis en zona de enchufes británicos. El cepillo secador lo podéis utilizar básicamente de dos formas. Si tenéis el pelo ondulado o rizado, podéis ir alisando y estirando bien a la vez que secáis, con lo cual os hace de herramienta alisadora. Y si tenéis el pelo como yo, liso y lacio y sin mucho volumen, lo podéis utilizar aprovechando la forma ovalada para dar un poquito más de volumen y redondear un poco las puntas y levantar bien de la raíz, que es lo que os voy a enseñar ahora mismo cómo hacer. Lo primero que he hecho simplemente es lavar mi cabello con mi champú habitual, secarlo con una toalla, aplicar el spray protector térmico que uso habitualmente y desenredarlo con mi cepillo, que os dejo también por aquí enlazado porque es maravilloso. Lo siguiente que voy a hacer es seccionar la cabeza en tres zonas, ¿vale? Voy a hacer arriba una zona, que es a la que voy a intentar dar mucho más volumen, y luego cada lado de la cabeza lo vamos a trabajar por separado, ¿vale? Y luego dentro de los dos lados de la cabeza pues voy a seccionar otra vez en dos partes, que son las que voy a coger. Os lo explico antes de darle al aire para que me escuchéis bien. Los movimientos que voy a hacer simplemente es a la potencia máxima de calor, cojo el mechón, lo levanto bien ahí, espero unos segundos, a continuación lo cojo del otro lado y mantengo otros segundos. Esto va a servir para levantar bien la raíz y dar un poco más de volumen, y luego voy a coger de aquí y siempre curvando un poco y tirando hacia arriba para levantar bien la raíz, voy a ir secando y metiendo puntas a la vez, ¿vale? Os cuento antes de encender que aunque el secador es bastante fácil de coger y es bastante ergonómico, lo que no es muy cómodo es el botón, ¿vale? Porque al no tener un botón aquí en la zona que agarramos, sino que tiene esta rueda que hay que girar, necesitas las dos manos todo el tiempo, con lo cual si tienes que sujetar el pelo y encender apagar, no puedes. Lo que tienes que hacer es encenderlo, sujetarlo entre las piernas o apoyarlo en la encimera y de ahí ya coger el mechón y volverlo a poner. Entonces, encendemos. Y con esto tenemos ya un lado de la cabeza. Veis que las puntas han quedado bastante redondas, ha quedado algo de volumen, esta parte todavía está mojada y sin dar forma, ¿vale? Pero para que veáis cómo va quedando. Y ahora vamos a seguir con la otra mitad. Os dejo en pantalla cuántos segundos ha tomado esta parte, ¿vale? Para que tengáis una idea aproximada. Y vamos con el lado derecho. Partimos otra vez en dos. Ya tenemos los
dos lados de la cabeza y ahora vamos a hacer la parte de arriba, ¿vale? A la que vamos a dar también bastante volumen a la raíz para que quede una melena un poco más abundante de lo que yo la tengo. Vamos a separar de nuevo a mitad. ¿Vale? Por un lado tenemos este mechón, por otro voy a volver a agarrar esto. Y ahora vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Primero dar un poco de volumen en la raíz de este lado, después dar un poco de volumen a la raíz de este lado y después tiraremos, 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 siempre metiendo las puntas hacia adentro. Una vez está seco, soltamos con cuidado para mantener la forma y vamos otra vez a coger otro mechón de aquí arriba, peinamos un poco separamos la parte de adelante de la de atrás. Y por último vamos a hacer este último mechón de aquí adelante. Lo peinamos un poco antes de empezar a calentar y empezamos. Apagamos. Ahuecamos un poquito, si queréis echar un poco de laca, de spray, algún spray de textura, algún spray para las raíces, ¿vale? Y ahora el mechón de adelante lo podéis echar un poquito para un lado. Y con eso estaría, veis que hemos alisado, peinado y secado en tan solo unos minutos. La verdad es que el cepillo tiene grandes ventajas, en primer lugar que es un precio mucho más asequible que otras herramientas similares, lo fácil que es de utilizar y la rapidez con la que consigues un peinado bien hecho. Y luego tiene algunas pequeñas cosas que no me gustan tanto, como puede ser la manera de encender y apagar que os comentaba, que no es muy manejable desde el mango. Lo difícil que es limpiarlo, porque por ejemplo en el Dyson, como le puedes quitar los cabezales, si los tienes que fregar bien, sumergir en agua y demás cada cierto tiempo, pues lo puedes hacer porque no va la parte electrónica, digamos, unida. Pero por lo demás la verdad es que es un cepillo recomendable. Si tenéis el pelo fino como yo, en vez de utilizar un secador normal y corriente podéis utilizar esto y en unos minutos tenéis un peinado con un poquito más de volumen. Así que espero que os haya resultado útil el vídeo. Si tenéis preguntas no dudéis en dejarme un comentario y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós.